nosotros notarios vamos hacia el lugar, adquirimos el formulario y aperturamos protocolo de manera administrativa. Pero también hay una apertura registral o apertura notarial, que es cuando nosotros como notarios aperturamos con la primera escritura número 1 el protocolo. Y el 19 y 20 nos dice a cargo de quién esté a cargo el protocolo, que sería como notarios nosotros. El protocolo no puede ser cedible a otra persona, no puede ser cedible ni a su abuelita, ni a su hermana, ni a una persona que usted considere que es capaz. El protocolo es a cargo de usted, de nadie más. Continuando con la presentación, ahora me gustaría saber si saben qué es la escritura matriz. Por ello me gustaría decirles sobre el artículo 29, 31 y 42 del mismo código antes mencionado. El artículo 29 nos establece cuáles son los requisitos formales, y los requisitos formales son los que nos establece ahí, que abarca desde el inicio de lo que es el número de orden, fecha y lugar, y también nos dice dónde termina, que sería con la firma de los otorgantes hasta ahí. Pero el artículo 31 nos dice cuáles son los requisitos esenciales. Esenciales podría tomarse como sinónimo de requisitos importantes. ¿Y por qué? Porque hay dos formas, y ahora me gustaría introducir la escritura complementaria. La escritura complementaria también es llamada como escritura secundaria. Cuando el notario incurriere en un error o en una falta de un requisito formal, lo podrá ampliar en sentido por y ante mí, o sea, por mí y ante mí. Sin embargo, en una escritura que se haya omitido un requisito esencial, deberá ser ampliada ante mí. Es por ello que debemos saber cómo se integra la escritura pública, porque no solo es de venir y decir, bueno, yo tengo mi escritura pública, yo tengo mi hoja de cédula por protocolo, yo quiero escribir la número 1, yo quiero continuar y decir, yo toca la 1, mañana la 3, mañana la 2. No, debemos continuar con el número de orden cardenal. ¿Y qué pasa si el notario falla en ese sentido? Deberá hacer una enmienda de protocolo. Ahora bien, ahora el artículo 42 establece los requisitos esenciales, lo que sería todo aquello cuando uno forma un testamento. El requisito especial, además, establece el artículo 42 que los requisitos además del requisito especial, deberá llevar los requisitos formales. Y me gustaría contarles una experiencia. Hace no mucho, yo conocí a un notario que estuvo practicando, hizo una escritura de un testamento en el año 2001. Sin embargo, él omitió el lugar donde dio la escritura, donde otorgó la escritura. Si recordamos bien, un requisito especial del artículo 42 de que dice dónde estará establecido el lugar del otorgamiento del testamento. Pues él inscribió, fue al registro de la propiedad, inscribió el testamento para poder radicar el proceso sincero testamentario. ¿Y qué pasó? El operador, que así se llama la persona encargada en el registro de la propiedad, le dijo que había omitido lugares de otorgamiento. El notario, créanme que es demasiado muy bueno en la materia, vino y amplió la escritura matriz, lo que yo le llamaba antes en la escritura secundaria. Y en el cuerpo estableció lo siguiente: habiéndose omitido un requisito especial, no más esencial, amplío la siguiente escritura por mí ante mí, porque ¿cómo iba a ampliar una escritura matriz si la persona ya estaba muerta realmente? Pues el operador se lo tocó, créanme, es muy pilas ese notario. Continuando, ¿cómo se conforma el instrumento público? Lo que anteriormente le había dicho a ustedes, es el instrumento público se conforma por tres partes: la introducción, o sea, la comparecencia, el cuerpo y el cierre. ¿Cuál es la introducción? Usted como doctor en la materia, como realmente un buen profesional del derecho, debe saber que la introducción es lo siguiente: comienza con el número de escritura,
O sea, si le toca el número uno, el lugar y fecha, ante mí, tal notario, compárese por una parte. Y usted, como buen doctor en la materia, recuerda en el artículo 29, le dice que usted debe acreditar la representación legal de cada persona. Si usted comparece en nombre propio, usted pone, digamos, comparece su amigo, fulanito de tal, compareciendo, digamos, de tantos requisitos, son 7 requisitos legales de ley, que sea la edad, el nombre, la edad, el estado civil, lo que sería después la profesión, domicilio, nacionalidad y el último, el más importante, si usted no lo conoce, sería el documento de identificación. Usted pone eso. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, hay un representante legal, o usted es alcalde, que en algún futuro, o usted es diputado? Usted debe acreditar la representación legal. Terminado la introducción o la comparecencia, viene el cuerpo. Y es lo que yo me he dado cuenta realmente en la facultad, de que muchos enseñan solo la introducción y el cierre. Y sería creo que omití la ocupación del oficio, que sería lo más, un dato relevante en la comparecencia. El cuerpo, más allá de las cláusulas, debemos recordar lo que sería muy importante. Por ejemplo, una compraventa. A mí lo que me gustaría mencionar en el cuerpo, en la primera cláusula, cuando digamos, usted estipula, ¿verdad? Y por ello los otorgantes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y por lo tanto otorgan contrato de compraventa de bien inmueble. Usted debe aprender que ahí comienza el cuerpo de la escritura pública. ¿Y el cuerpo qué es? Es toda aquella cláusula que inicia con la primera hasta la última. El cuerpo. Entonces, sería primera cláusula. Entonces, sería una compraventa de bien inmueble, comenzaría así. La vendedora o el vendedor me asegura que es legítimo propietario del bien inmueble inscrito bajo la finca tal, folio tal, el libro tal, el departamento tal, y debidamente registrado en el registro general de la propiedad de la zona central. Y hasta la final, que sería que el comprador acepta todo esto. Y el cierre, es más que todo, será realmente cuando usted comienza a decir, yo notario doy fe de todo lo expuesto, de haber leído lo íntegro a los otorgantes y de haber tenido a la vista los documentos de acreditación de la persona. Bueno, habiendo sabido qué es el instrumento público, ahora sí vamos a comenzar con todo lo que realmente cada quien vino a esta presentación. Vamos a continuar y antes de que usted me diga de qué me interesa saber a mí sobre qué es un timbre, y es que realmente, si ustedes lo saben bien, en la facultad ha faltado realmente que una persona venga a otra y le enseñe realmente cómo y cuándo y dónde se utilizan cada timbre. Por eso me he dado a mí el deber de enseñarles a ustedes la introducción de clases de timbres en Guatemala, su función y pago, y dónde, cuándo y cómo se utilizan. Ustedes saben bien que en Guatemala o en nuestra república hay diferentes colegios profesionales, tal así como lo acredita la Constitución en su artículo 90 y lo acredita la Ley de Colegiación Profesional. Debemos entender que en Guatemala existen diversos colegios profesionales. No solo existe la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sino también existen más colegios profesionales, como son los ingenieros, como son los médicos, como son agrónomos, etcétera, etcétera. Pero en Guatemala, nosotros como abogados y notarios debemos entender que para nosotros existen 3 clases de timbres, que sería el timbre notarial, el forense y el timbre fiscal. ¿Y cómo se utiliza cada uno? El timbre forense, si recordamos bien como doctos de la materia, sabemos que el timbre forense se utiliza cuando hay litis, cuando el abogado va y sea persona en un juicio, cuando va y se ingresa un memorial, una demanda, ya sea civil o penal o laboral. Entonces, debemos entender que el timbre forense es de uso exclusivo del abogado, no del notario. Y es un tema relevante porque yo cuando
he ido al área de Ministerio de Finanzas, especialmente al área de herencia, legados y donaciones. Cuando uno ingresa a un memorial, cuando uno hace un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? O testamentario, se termina la fase notarial y se inicia la fase administrativa. He visto que muchos notarios, de igual manera de mi persona, pone un timbre forense. Créanme, el timbre forense no tendría que ser utilizado por el notario, porque recordemos el principio del derecho notarial. El notario actúa en la fase normal del derecho, donde no hay derechos subjetivos en conflicto con la ley. Entonces, el notario no debería hacer un timbre forense. Sin embargo, en la práctica se utiliza porque si no lo ingresa así, pues realmente no se lo admiten. Y pues creo que sería un buen punto de tesis a la persona que lo lleve a cabo, ¿verdad? Ahora viene el timbre notarial. Ahora sí, a lo que nos interesa. ¿Por qué se le dice timbre notarial? Porque es de uso exclusivo notario, señores. No va a ser utilizado por el abogado. Usted nunca va a ver que un abogado ingrese un memorial con un timbre notarial. Realmente es de uso exclusivo del notario, realmente de nadie más. Es por ello que me gustaría que se ubiquen en el reglamento de la ley de timbre forense y de timbre notarial. Y en el artículo 3 o 4 nos establece qué clase de timbres existen de índole notarial en Guatemala. Encontramos de que el timbre más bajo, o sea, de menor denominación, es de un quetzal, que sería de color negro. El timbre notarial de 5 quetzales es de amarillo, el de 10 es azul, el de 25 es color como café adorado, no, ese sería el de 25, perdón, sería el de como color aqua, el de 50 es como color, como realmente como un café tirando a un dorado, y el de última denominación que sería el de 100 quetzales. Ahora bien, si a usted algún día le preguntan si hay un timbre de 55 o 70 quetzales notarial, usted como doctor en la materia debe saber que no existe. Y es que aquí debo hacer un énfasis. Un notario, un buen profesional del derecho, debe saber solo con el color, ya no ver en qué, si el timbre es de un quetzal o de dos, solo con el color, como si fuéramos niños, deberíamos saber qué clase y qué valor tiene el timbre. Continuando con la presentación, ahora sí ubiquémonos no en el reglamento, sino en la ley de timbre forense y de timbre notarial. Porque he visto que muchos compañeros llegan a 10º semestre y siguen preguntando, mire, pero ¿cuánto paga un acta de legalización? ¿Cuánto paga un acta notarial? ¿Cuánto paga aquí? ¿Cuánto paga allá? Debemos entender que la misma normativa, que sería la ley antes dicha, nos dice cuándo y cómo y dónde se pagan los timbres notariales. Si miramos bien en el artículo 3, numeral A y B, sería el artículo 3, numeral 2, inciso A y B, nos establece que para testimonios especiales en valor determinado es 2 por millar y por valor indeterminado es 10 quetzales de timbre notarial. Para asuntos de jurisdicción voluntaria, para muchos compañeros que el otro año se someten a derecho notarial 3, deben entender que para jurisdicción voluntaria, para un acta notarial se paga 10 quetzales, pero para una primera resolución paga 2 quetzales de timbre notarial, pero para una resolución final paga 10 quetzales en timbre notarial. Entonces, a continuación les voy a indicar cómo se calcula el timbre, el impuesto notarial ante el Archivo General de Protocolos. Ahora sí, demos la introducción a las clases de timbre, las clases de testimonios, cuáles son los regulares e irregulares. Para los que están cursando Derecho Notarial 2 con el licenciado Jorge Mario Álvarez Quirós, debe entender que una pregunta que él hace o establece en su segundo examen parcial es clases de testimonios. Mire, entonces le podría preguntar, la clase de testimonios regulares, solo tenemos 2 testimonios regulares, que sería el testimonio especial, regulado en el artículo 37 de la normativa del decreto 314, que es el Código Notariado, y el primer testimonio, que es el que se da a la parte regulada en el artículo 66 de la normativa antes dicha.
Pero también tenemos testimonios regulares. ¿Y cuáles son los testimonios regulares? Debemos entender que regular significa contemplado en la ley. Irregular, que no esté contemplado, pero aún así se exige para su inscripción. ¿Y cuáles son los 3 testimonios irregulares que existen en Guatemala? Más en el ámbito de derecho notarial. Sería uno, regulado en la rectificación de área de bien inmueble urbano. El segundo, que sería el testimonio del índice. Y el tercero, el testimonio de las partes conducentes en el proceso sucesorio testamentario o intestado. Ahora bien, solo permítanme. Antes de ello, debemos aprender qué es un testimonio. El testimonio, si usted lee el artículo 66 del decreto 314, que es el Código Notariado, ahí vamos a saber qué es el testimonio, la copia fiel de la escritura matriz o de la razón de auténtica o legalización del acta de protocolación, extendida en un papel sellado de menor valor, porque antes se miraba que era un papel sellado especial, pero ahora se dice que es un papel sellado de menor valor, porque es una hoja papel bond, firmada y sellada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Si leemos el artículo 26 y 27, especialmente el 27, nos va a decir cómo el notario puede ser sustituido de conformidad con la ley. Usted, como notario, en algún futuro, cuando tenga que viajar o quede incapacitado, tal y como lo establece el artículo 3 y 4 del Código Notariado, usted cuando viaje, especialmente cuando usted debe ceder voluntariamente, no involuntariamente, sino voluntariamente, su protocolo hacia otra persona, que sería otro notario, va a entender que ahí en el artículo 27 nos dice: el notario que quedare afuera de la República de Guatemala por menor a 1 año deberá dejar a cargo su protocolo en nombre de otro notario hábil. Y esa es otra pregunta que hace el licenciado Quiroz. El protocolo de un notario que quedase fuera a menor de 1 año, lo dejase a otra persona, deberá ser, y es elección múltiple. Le dice, a cargo de su mamá, a cargo de su abuelita, a cargo de un notario, a cargo de un notario que sea amigo de él. Y si recordamos la ley, la normativa dice, deberá dejar a cargo de un notario hábil. No supone un notario que sea su amigo, sino un notario hábil. Y el mismo artículo 27 nos dice en el numeral B que si el notario se encontrare impositado o se encontrare mayor a 1 año afuera de la República de Guatemala, deberá dejarlo a cargo del director del Archivo General de Protocolos. O sea, entendamos lo siguiente: menor a 1 año es a cargo de su notario hábil, mayor a 1 año es a cargo de quién, del director o la directora, que en este caso ahora el director del Archivo General de Protocolos. Continuando con la presentación, me he dado la tarea de ponerle en pantalla cómo es la reproducción de un testimonio de una escritura pública, porque he visto que muchos incurren en el error de que cuando hacen en su protocolo de práctica pegan los timbres notariales o ya sea fiscales en la escritura matriz, y no, usted debe agarrar su hoja de protocolo, tal y como le había mencionado, y reproducirla. Es por eso que debemos entender ahora sí las formas de la reproducción del instrumento público. ¿Cuáles son? 2: el compulsado y el extendido. Esas son las únicas formas de reproducir el instrumento público. Usted no va a encontrar un instrumento público que sea reproducido digitalmente. Sí lo puede reproducir digitalmente, pero para su inscripción registral, las únicas 2 formas de poder hacerlo son mediante el compulsado y el extendido. Y ambos la encontramos en el artículo 67 del literal A y B de la normativa antes dicha. Ahora sí, me gustaría decirles de que compulsado significa transcrito.
porque muchos se confunden, haga un testimonio de forma compulsada, pero muchos no saben cómo es un testimonio de forma compulsada o de forma extendida. Es por eso que usted tiene que asimilar, como buen doctor en la materia, que compulsado significa transcrito y extendido significa forma de fotocopias. Es por eso que muchos dicen, haga en sistema de fotocopias, usted tiene que entender que rápidamente es de forma extendida. Y si dice compulsado, es porque usted agarró una hoja, la hoja de papel sellado de protocolo, la escritura matriz, y la transcribió a otra, literalmente. Usted no omitió ningún error. Y aquí es donde a mí me gustaría decir por qué antes se miraba la forma compulsada. En el año 80 y 90, cuando todavía eran muy caras las fotocopias, se utilizaba estas formas de reproducción porque el notario pues, gastaba menos en la forma compulsada que la extendida. Ahora, actualmente, en nuestra época, muchos utilizan la forma compulsada para robar propiedades, porque en la forma compulsada usted da fe pública como notario y usted dice, se encuentran firmas los otorgantes. La firma elegible del notario ante mí es testimonio especial o es primer testimonio. Es por eso que muchos operadores ahora en el Registro General de la Propiedad o en demás registros, cuando miran un testimonio compulsado, sabiendo que el notario se ha prestado para hacer cosas malignas, llaman y convocan a las partes que intervinieron en el instrumento público. Es por eso que ahora es mejor hacerlo de forma extendida. Entonces, ahora miremos la minuta. No hay que decir machote, porque me recuerdo bien que yo tuve un profesor o un licenciado que decía que era de forma inadecuada llamar machote a la forma de redactar o a la minuta que está establecida por la ley. Si miramos bien, ahora sí debemos entender cómo se conforma un testimonio especial. Y es que he visto que muchos licenciados vienen y le dicen a ustedes, hagan el testimonio especial, pero realmente ellos no le enseñan cómo se integra o cómo se hace un testimonio especial. El testimonio especial, como entendimos bien, es la razón de la reproducción de la escritura matriz. ¿Y cómo comienza? Debemos comenzar, digamos, ¿verdad? Se hace la reproducción del testimonio de la escritura matriz, usted agarra una hoja de menor valor que sería el papel bond y hace la razón ahí y pone lo siguiente: es testimonio especial de la escritura pública número tal. Lo que usted mira en rojo va a ser lo que va a variar. De lo contrario, lo que está en negro es la misma minuta. Solo lo que está en rojo va a variar realmente. Por eso, es testimonio especial de la escritura pública número tal. Si usted mira esas X dentro de lo que es el paréntesis, es porque en el derecho notarial no se admite números afuera del paréntesis, solo se admite dentro de ellos. Coma, autorizada el día X del mes X del año X. Por el notario, su nombre, obviamente. Porque he visto que muchos ponen que autoricé, pero realmente en la práctica, o ya sea de la forma de evaluar de algunos licenciados, les gusta que ponen el nombre de ustedes. En esta ciudad o lugar donde fue faccionado. Faccionado significa donde el lugar que usted otorgó el instrumento público. Porque puede ser que usted no esté en la ciudad de Guatemala, que sea la capital. Usted puede estar realmente allá en Petén, o puede estar allá en Izabal, puede estar en Los Amates, o puede estar allá en Lanquín, que es una aldea de Alta Verapaz, o puede estar en el Puerto San José. Entonces usted puede poner ahí en esa ciudad o lugar donde fue faccionado, o puede poner realmente, ¿verdad?, en el municipio de San José, departamento de Escuintla. Y aquí viene lo importante. A mí me gusta decir que el testimonio especial, créanme, esto es una forma de decirles a ustedes, no crean de que tienen que tomarse en cuenta lo que yo diga. Usted tiene que, a mí me gusta decir que el testimonio especial especialmente está hecho para el Archivo General de Protocolos, no realmente para otro lugar. Si usted algún día mira que un notario, usted mismo, hace el testimonio especial para una su amiga, una su abuelita, realmente está equivocado. El testimonio especial siempre estará dirigido hacia el director del Archivo General de Protocolos. Entonces, en este caso, el licenciado que está a cargo ahora del archivo se llama
el señor Guillermo Demetrio de España Mérida. Y aquí viene una palabra mágica, extiendo. Usted racionalmente tiene que aprender que extiendo significa fotocopias y compulso entiende transcrito. Es por eso que ahora puse extiendo en negrita. Número, firmo y sello en tantas hojas, siendo las primeras X hojas, o sea, de papel sellado para protocolos, impresas de la siguiente forma: ambos lados, impresas de un lado del otro, impreso de un solo lado y la segunda de ambos lados. Usted lo tiene que contemplar en la razón del testimonio. Y la presente, que obviamente tiene que poner lo que es la que se reproduce fiel y exactamente de su original, y la X hoja, que es donde hace la razón del testimonio, que corresponde a la presente hoja de menor valor, donde adhiero los timbres de ley. En la práctica, bueno, en la teoría, dice que usted deberá pegar. ¿Se le otorga una copia simple al cliente? Sí, lo puede otorgar una copia simple al cliente, pero estamos hablando de cuando usted dirige el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Si recordamos bien, el artículo 37 nos dice que el director estará a cargo, y el artículo también 80 al 90 nos dice que el director llevará un control de todos los notarios. Y qué bueno que usted me hizo esa pregunta, porque realmente antes del 2010 o 2006 se daba la casualidad que el notario no mandaba la reproducción del testimonio. ¿Y qué pasaba cuando no manda la reproducción del testimonio hacia el Archivo General de Protocolos? Muchos notarios se prestaban, digamos, que hoy hacía la escritura pública número 1, mañana hacía la 2 de misma fecha, pero la 3 la hacía con fecha anterior a la 2 y a la 1. Es por eso que se creó en el artículo 4, dice que el notario quedará inhabilitado si no remite el correspondiente testimonio especial al Archivo General de Protocolos, que era inhabilitado, porque antes no quedaba inhabilitado y no salía en el diario oficial de la hora. Continuando con la clase, aprendemos de que en la práctica muchos notarios dicen que deberá pegar los timbres notariales. Ahora sí, tenemos que timbre notarial indirectamente se asimila al testimonio especial, porque hay que pagar el timbre, hay que pagar el impuesto notarial. Deberá pegarlo en la primera hoja del testimonio especial. Usted en la práctica, cuando ya sea notario, va a entender que realmente no importa dónde pegue el timbre notarial. ¿Por qué? Porque mientras usted cubra el impuesto notarial y timbre fiscal, porque también se adhiere un timbre de 50 centavos de fiscal por cada hoja del testimonio, así como lo regula la ley de timbres fiscales y potenciados por protocolo, va a entender que realmente no importa. Mientras usted realmente coloque el timbre notarial y el impuesto fiscal, realmente se lo van a admitir. Ahora bien, donde dice todo ello en la ciudad de Guatemala el día X del mes X del año X. Ahora sí, no debemos confundir la fecha en que fue otorgada el instrumento público con la fecha que fue extendido o compulsado el testimonio. Esas son dos fechas muy importantes, porque usted pudo haber hecho una fecha, una escritura pública el día de ayer, pero extiende o compulsa el testimonio el día de mañana. Entonces, realmente, mientras esté en el plazo establecido, no va a pagar multa. Pero si se extiende el trimestre, porque es otra obligación notarial, donde estipula de que el notario a cada trimestre deberá enviar su aviso trimestral desde cuál fue la última escritura pública que otorgó durante el trimestre del año, porque son 4, ¿verdad? 4 trimestres, ahí deberá contemplar. Mientras tanto, no se pasen esas dos fechas, todo bien. Ahora bien, de la minuta de la forma compulsada. Se los dije anteriormente, que la minuta de la forma compulsada comienza de la siguiente forma, porque cuando es de forma compulsada, usted agarra su escritura matriz, digamos, esa es la escritura matriz, y la reproduce aquí, pero no de forma de fotocopias. No viene y no va a una fotocopiadora o una librería y le reproducen eso en una hoja oficio, sino usted viene y la reproduce aquí de forma idéntica a la original, a una hoja de menor valor, que será una hoja de papel bond, y estipula, terminando la escritura, pone lo siguiente: se encuentra firma de los otorgantes.
la firma ilegible del notario, la palabra ante mí, porque es importante saberla, es testimonio especial, y la minuta de forma idéntica. Lo único que varía sería lo siguiente. Cuando usted dice, y para ser entregado al señor director el archivo general de protocolos, coloca la siguiente. Y debidamente confrontado con su original, o sea, usted agarró la escritura matriz, agarró la hoja de menor valor y dijo, esto es igual, bueno, y debidamente confrontada con su original, compulso. Esa es una palabra que va a variar, porque en la forma extendida usted va a poner extiendo, pero en la forma compulsada usted pone compulso. ¿Por qué compulso? Porque voy a transcribir todo aquello que está contemplado en la escritura matriz. Número, firmo y sello, lo mismo. En tantas hojas de papel sellado de protocolo que fueron transcritas de su original y a las que adhieron los timbres de ley el día tal, el mes tal, de la fecha tal. Entonces, entendemos que el testimonio especial por fotocopias es de forma extendida y el testimonio especial por transcrito es de forma compulsada. Ahora sí, vamos a aprender los buenos pasos del notario para la buena elaboración de un testimonio, que sería, 1, conocer qué es la escritura matriz, artículos 8, artículos 29, 31 del Código Notariado. Paso número 2, conocer el fondo de la naturaleza del tipo de contrato, porque cada fondo de naturaleza del tipo de contrato varía, porque digamos, no es lo mismo decir una compraventa de bien inmueble porque si hay dinero, y no es lo mismo decir que una identificación de persona porque no hay un valor. Usted tiene que entender, por eso debe entender, si la escritura pública contempla un valor, es valor determinado. Si no hay valor, es valor indeterminado. Conocer cómo el notario puede ser sustituido de conformidad con la presente ley, que puede ser sustituido por el director o por otro notario hábil. Conocer los plazos del artículo 37 del decreto 314 y conocer las formas de la reproducción de un testimonio. Entonces, ahora sí aprendamos cómo calcular el impuesto notarial de un contrato de valor determinado. Para ello me he dado la tarea de crear una fórmula para ustedes. El impuesto notarial es igual a 2 por n dividido 1000, igual a x. Y entonces, donde n, si usted lo mira en la fórmula, dice n es el valor del contrato contemplado en la escritura pública. Es decir, si n vale 5.000, se calcularía de la forma siguiente. Impuesto notarial 2 por 5.000 dividido 1000 igual a 10. ¿Y qué pasaría si viene usted y hace un contrato de compraventa de bien inmueble por el valor de 150 quetzales? Por 2 serían 300. Pero si usted es buen doctor en la materia y usted sabe que realmente cuáles son los límites y el mínimo del valor y el pago del impuesto notarial, en la ley de timbres forenses y timbres notariales entendemos lo siguiente, que cuando excedemos el máximo, que sería 300.000 quetzales, pero he visto que muchos notarios lo multiplican por 150, realmente no importa, porque siempre y cuando usted se exceda de 300.000 quetzales, va a pagar el máximo de 300 quetzales en timbre notarial. Pero ¿qué pasaría si usted baja del mínimo, que es 500 quetzales? Usted va a pagar un quetzal, digamos, en este ejemplo. Usted hizo una escritura pública de valor de 150 quetzales y por 2 serían 300. Pero usted como buen doctor sabe que no va a pegar la mitad de un timbre notarial. ¿Por qué? Porque la misma ley le dice a usted que abajo del mínimo va a pegar un timbre notarial por cada 500. O sea, si a usted se le complica el entender la fórmula, por cada 500 quetzales que usted pague en la escritura matriz, va a pegar un timbre notarial de un quetzal. Es por eso que les digo que si usted excede o usted tiene el mínimo de un quetzal, usted no va a pagar medio timbre, va a pagar un quetzal. Pero si es 1000 quetzales, ya sabe que tiene que pagar 2 timbres. ¿Y qué pasa cuando la escritura matriz excede los 300.000?
usted, digamos, hace una escritura matriz solo por lógica de 1.000.000 de quetzales, usted entiende que el máximo, ¿cuánto va a ser? Porque no va a multiplicar 2 por millar y no va a pegar los timbres notariales correspondientes al millón. No, usted va a pegar, como buen doctor en la materia, sabe de que si usted excede del límite, va a pegar solo 300 quetzales en timbre notarial. Ahora sí, ahí quedó mal la palabra, pero ¿por qué se debe obligar al notario? Al notario se le debe obligar realmente a entregar el testimonio especial. ¿Por qué? Por razones administrativas, porque el notario, como se los había dicho anteriormente, se ha prestado realmente a hacer, ¿cómo se llama esas? ¿Cómo se dice esa palabra? Se ha prestado a hacer maldades alrededor del público, que sería la población de Guatemala, porque créanme, ante mis oficios han llegado testimonios de personas que llevan la reproducción de escritura matriz y dicen, mire, me robaron mi propiedad, ¿qué puedo hacer? Créanme, aún así, obligándose al notario a entregar el testimonio especial, se prestan todavía para eso. ¿Qué no se haría si no llevaran un control del notario? Es por eso que el notario debe, sí o sí, obligarse a que deba cumplir con sus obligaciones notariales. Ahora sí, demos la introducción a las especies fiscales en Guatemala. En Guatemala no debemos confundir el timbre notarial y el timbre forense con el timbre fiscal, porque el timbre notarial y forense lo extiende el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que aprendimos anteriormente. El timbre fiscal lo extiende, antes lo extendía al Ministerio de Finanzas, pero ahora a través de la SAT es quien tiene a cargo la reproducción del timbre fiscal. Es por eso que me daba la tarea de dejarles el acuerdo gubernativo, porque fue extendido mediante el presidente de la República, número 737-92. Imagínense, ¿de qué año venía? Del año 1992. Y decía que antes habían timbres notariales, timbres fiscales de 50 centavos de quetzal, y de 1, y de 2, y de 3, y de 4, y de 5, y hasta los que les aparecen en la presentación. Es por eso que en el tiempo de Otto Pérez Molina viene el expresidente y viene y dice, vamos a crear el acuerdo número 4-2013 para que sea la SAT el ente encargado de llevar a cargo la reproducción del timbre fiscal. Y solamente la SAT, mediante acuerdo del Ministerio de Finanzas, va a venir y decir, porque ahora actualmente solo existen 6 o 7 clases de timbres fiscales, que sería el de 50 centavos, que es color negro, el de 1 quetzal, que es color rojo, el de 2 quetzales es color como verde, el de 5, que es un color amarillo, el de 10 color morado, el de 25, que es color naranja, y el de 100 quetzales, que es como color agua, llegando a una tonalidad verde. Entonces, mediante la SAT, si la SAT mañana quiere sacar un timbre, porque antes lo había, pero si la SAT mañana quiere sacar un timbre de 4 quetzales fiscales, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el presidente le dio la facultad a la superintendencia de poder decir, mañana saco este timbre, mañana no, y si ya no se vende ese tal, lo sacó de la circulación del país. Y fue lo que anteriormente les dije. Acá están las clases de timbres fiscales que existen en Guatemala. Continuando con la presentación. Ahora sí, entendiendo de dónde viene la naturaleza del timbre fiscal, porque he visto que muchos pagan el timbre fiscal en el testimonio especial, entendemos que en Guatemala existen 3 clases de especies fiscales. Realmente la última nació a raíz de la pandemia, pero para mí solo existen 2 clases, que sería el papel sellado de protocolos y el timbre fiscal. Y de último viene la boleta de Claraguate. Miremos el ejemplo 1, el timbre fiscal. El timbre fiscal tiene una facultad y tiene una potestad muy bonita, porque cuando nosotros como notarios
cuando llegamos a la Superintendencia de Administración Tributaria y vamos a comprar timbres fiscales, nos damos con la noticia de que si compramos X cantidad de timbres, nos dan una comisión, como si nos reintegraran un poco de lo que nosotros pagamos en el testimonio, en el primer testimonio. De ahí viene el papel sellado especial para protocolos. En diferencia al timbre fiscal, cuando vamos a comprarlo, si usted es procurador, se ha dado cuenta que a usted sí le pueden vender timbres fiscales, pero en el papel sellado de protocolos, tal y como lo establece el decreto 314, dice que el notario es el único depositario del protocolo que podrá comprar ante la administración tributaria la cantidad que por 20, que serían 500 hojas. Y si no pudiera, a cargo de otro notario. Ahí no podemos confundir de que un notario compre papel sellado de protocolo a que pueda ser depositario de otro, porque son cosas muy diferentes. De igual manera, en el papel sellado de protocolos, usted cuando va a comprar le devuelven un 10% sobre la comisión de la compra. Digamos, usted compra un lote de 500 quetzales, 500 más la comisión, usted realmente se lleva una buena ganga. Ahora sí, miremos el ejemplo final del formulario. El formulario, me gustaría decirles cómo nació. El formulario antes de la pandemia, o sea, en 2020, la SAT se dio cuenta que había que existían realmente controversias en el pago del impuesto, o que existían evasión de impuesto fiscal, o que existían otras controversias donde el contribuyente o el mismo notario evadía su obligación fiscal. Es por eso que antes usted, si miraba y usted iba a un comercio, usted se daba cuenta que a usted le daban en un talonario, tenía la factura, pero lo que usted no sabía es de que a usted le daban la factura original y el contribuyente tenía otro talonario de la misma serie y de la misma numeración. Es por eso que la SAT se dio cuenta de que usted, el contribuyente, estaba evadiendo, o el mismo notario estaba evadiendo su obligación, y por eso nació la boleta de Claraguate. Ahora sí, les voy a enseñar cómo realmente se formula un formulario de Claraguate. Si usted se va a declaraguate.com, ahí le aparece el desplegado de todas las operaciones tributarias que existen, desde el traspaso de un carro hasta la reposición de placas o su solvencia fiscal. Usted mira que ahí aparece en un desplegado el impuesto del timbre. ¿Y qué es el impuesto del timbre? Es cuando el notario en segunda venta, o cuando quiere desear comprar papel sellado de protocolos o especie fiscal, que será el timbre fiscal, viene y llena este formulario. Es por eso que usted pone aquí y en el desplegado le pone cuál selección o cuál tipo de operación va a llevar a cabo. Este sería el timbre fiscal, el papel sellado de protocolo, el pago del timbre del 3%, que lo vamos a ver a continuación, las tarifas específicas. Esto realmente más se mira cuando usted apostilla, y esto ya es derecho internacional privado, pero cuando usted va a apostillar algo para mandar al exterior, usted debe seleccionar la tarifa específica. Y aquí le aparece realmente todo aquello que le pide el formulario de Claraguate, que sería el tipo del jefe de contrato, la segunda venta o permuta, el número de finca, el número de folio, el número del libro. Esto todo realmente pertenece al Registro General de la Propiedad, la fecha del testimonio y razón, o sea, el día que usted va a extender el testimonio, no la fecha que usted va a extender, usted hizo la escritura pública, el tipo de moneda, porque nos deja pagar en quetzales, euros o dólares, el tipo de cambio, si se da la casualidad, y la tasa impositiva. Ahora bien, si usted se recuerda bien, cuando yo le dije, en el timbre fiscal y en el papel sellado de protocolo, usted le dan una comisión del 10%, es decir, usted va a comprar su lote de protocolo o sus timbres fiscales, usted viene y la SAT le da más.
Es decir, usted se lleva más de la venta. Pero ¿qué pasa en la boleta de Claraguate? En la boleta de Claraguate usted viene y en vez de que le den más, se lo restan. Es por eso que usted algún día como notario y usted venga y haga la compraventa o un tipo de contrato que ya se exceda de los 3.001 quetzales, porque ya solo ahí deja pagar en boleta de Claraguate cuando es de timbre fiscal, usted debe entender de que usted no le va a cobrar a su cliente lo que es la tasa ya con el descuento de la tarifa de que usted le da la SAT del menos 10%. Es por eso que en la presentación usted mira la tasa impositiva, 0.03 centavos de quetzal, y ahí le aparece comisión del 10% del pago en efectivo del impuesto de timbre total a pagar. Es por eso que ahí aparece 81 quetzales con 82 centavos y usted no va a cobrar eso. Usted va a cobrar realmente los 90 quetzales. Por eso en algún día, en un futuro, cuando sea notario, usted va a cobrar sobre el valor del total del impuesto, no con menos la comisión del timbre de la especie fiscal. Y así es como se elabora, si a ustedes les gusta saber y les gusta apuntar, el formulario que se utiliza en la compra o en la compra de timbre fiscal, en la compra de papel sellado de protocolo, o ya sea para el pago del 3% de la boleta de Claraguate, el número de formulario es 7130 o 71.030. Ahora sí, el último tema. Introducción al primer testimonio o testimonio de las partes conducentes. De igual manera, no importa cómo lo llame. Realmente, usted debe entender dos puntos claves. El testimonio especial es dirigido al Archivo General de Protocolos y el primer testimonio es dirigido a la persona que por acción le caiga el derecho. En este caso, una compraventa. El vendedor cede los derechos de la propiedad al comprador. Usted no va a hacer el primer testimonio hacia el vendedor, usted lo va a hacer hacia el comprador, porque ahora él está adquiriendo el derecho. Es por eso que me gusta decir que el testimonio especial es dirigido al Archivo General de Protocolos y el testimonio o el primer testimonio es dirigido a la persona que por acción le caiga el derecho. Ahora sí entendemos que en el primer testimonio sí existen los tipos de impuestos. En el testimonio especial se da cuenta que solo existía el impuesto notarial más un centavo, más medio centavo de quetzal o 50 centavos de quetzal por cada hoja, pero de materia fiscal, obviamente, ¿verdad? Entonces, en el primer testimonio usted debe entender que existen el impuesto del 12%, la especie fiscal el 3%, y que puede ser exento o tasado. ¿Y qué significa exento? Exento es igual a valor indeterminado, que no está determinado en la ley. Y tasado significa que es un impuesto específico contemplado en la normativa. Ahora sí, de conformidad con la ley. Sí, la promesa de compra-venta es un valor, aunque sea contemplado, digamos, por un valor simbólico de 100.000 quetzales. Si usted se va a la ley de timbres fiscales y protección de protocolos, artículo 5, numeral 16, si no me equivoco, usted entiende que la promesa de compraventa paga, no importando el valor que contemple en su fondo, en la naturaleza, va a pagar 50 quetzales de timbre fiscal. Es por eso que cuando hacemos un contrato de promesa de compra-venta, usted no va, en el primer testimonio, no va a contemplar, digamos, en la siguiente forma, y haciendo constar de que el tipo de impuesto que está sujeto al tipo de contrato, realmente, permítame, no sé. Sí, lo que yo había dicho anteriormente, el impuesto tasado es sinónimo de impuesto específico. Entonces, en el primer testimonio se nos hace constar, digamos, de que usted pagó la promesa de compraventa por el 3% o por el 12%, sino por 2 estampillas de timbre fiscal o con las estampillas que usted cree pertinente para cubrir, porque yo se lo he dicho, la ley le puede decir algo,
Pero si usted quiere cubrir el impuesto, ya sea el timbre notarial o el timbre fiscal, no importa cómo lo cubra, usted lo puede cubrir por, digamos, 50 centavos de fiscal hasta 50 quetzales, pero mientras usted lo cubra, ya nadie, ni el operador le puede decir de que no es así, sino usted tiene que creer de que realmente en la práctica es muy diferente que la teoría. Entonces, sí, ahora que sabemos cómo reproducir la escritura matriz, sabemos de forma compulsada o extendida, debemos saber cómo es el testimonio de las partes conducentes o primer testimonio. Y aquí viene la minuta para cualquier forma de pago en el primer testimonio. Y aquí usted comienza. Una diferencia en el testimonio especial es que usted no comienza con es testimonio especial. ¿Y por qué no comienza así? Porque usted está comenzando que es el primer testimonio, el testimonio de las partes conocientes, dirigido a la persona que por acción le caiga el derecho. Y usted pone aquí, es primer testimonio. Y de igual manera, se los puse en rojo, lo único que va a variar es primer testimonio de la escritura pública que autoriza en la ciudad de Guatemala. Aquí ya no vio que yo le puse el nombre del notario, si no, ya no importa cómo lo haga, siempre y cuando, porque como el notario es la única autoridad para poder cartular en su protocolo, no importa si usted pone su nombre o pone si usted autorizó, mientras usted vaya a su firma y su sello, ¿no? En su firma y su sello, siempre y cuando no sea inhabilitado, siempre y cuando no sea sustituido de conformidad con la ley, usted puede poner lo siguiente: es primer testimonio de la escritura pública que autorizó en la ciudad de Guatemala el día X del mes X del año X. Y para ser entregado, otra diferencia. Se recuerda que en el testimonio especial usted ponía y para ser entregado al director del Archivo General de Protocolos, usted pone lo siguiente: a la persona o al grupo, porque puede ser 5 compradores, ¿verdad? Entonces tiene que poner los 5 compradores. Pero si solo fuera un comprador, usted pone al señor, obviamente el nombre completo, ¿verdad? Juanito Alcachofa. Eso lo puse yo en ese momento. Lo hice de forma extendida. Extiendo, número, firmo y sello en X hojas, siendo las primeras hojas de papel sellado para fotocopias, y que X, o sea, la presente, haciendo constar. Esa es una palabra mágica, porque después de usted decir que extiende o compulsa, numera, firma y sella en tantas hojas, usted debe poner cómo se dio o cómo se pagó el impuesto fiscal en el primer testimonio. Aquí pone haciendo constar, palabras mágicas, que el tipo de impuesto que está sujeto a este tipo de contrato se hizo mediante, puede ser factura, especie fiscal, exento, tasado, y faltó una que es la boleta de Claraguate, de conformidad con el decreto, y tiene que poner obviamente de dónde sacó el fundamento del derecho, la ley de IVA, pues, o papel sellado de la papel, pucha, ahí me confundí, o papel sellado por protocolos del Congreso de la República. Todo eso en la ciudad de Guatemala el día X del mes X del año X. Entonces, de igual manera, usted debe entender. A continuación, tenemos un ejemplo. Usted debe entender que en la ley del IVA, en el artículo 56, nos establece lo siguiente, porque muchos no saben qué tipo de impuesto paga cada testimonio de manera fiscal, no notarial, no confundamos la notarial con la fiscal. En materia fiscal, debemos entender que existe, como le había dicho anteriormente, la primera compra, que sería el 12%, o valor directo. El impuesto del 3%, el valor tasado o el valor exento. En la primera compra, digamos, imagínense cuando usted compra un apartamento en la Torre del Naranjo, o compra un apartamento en zona 10. Cuando apenas están construyendo el apartamento, usted se ha dado cuenta que realmente es más barato en sí el apartamento. ¿Pero por qué? Porque se va a hacer una promesa de compraventa. Pero cuando el apartamento ya está construido, ya está para la venta de cualquier persona, se hace la primera compra. Entonces, esa es una propiedad horizontal. En la primera compra, usted debe entender que siempre va a ser el 12%. O una desmembración,
también 12% porque se forma una nueva finca, o ya sea la donación entre vivos, porque es una donación, también paga el 12%. Entonces, en la primera compra siempre se va a pagar el 12%. Aquí el ejemplo nos dice, datos de la primera compra. En el departamento de Guatemala, zona 10, la señorita tal y tal compró en el Corazón Valiente y usted como notario faccionó la escritura número 7 del año 1 de octubre del año 2025 a favor de la señorita tal de que aparece en el instrumento público. Ante la inmobiliaria Notarios FC, por la cantidad de 650,000 quetzales al contado, bajo la factura de fecha 1 de octubre del año 2025 y bajo la serie electrónica número tal y serie tal. Como notario, deduzca el valor de la factura y elabore su primer testimonio. Aquí como la compañera, digamos, la compañera anteriormente dijo, ¿qué pasa con la escritura de promesa de compraventa? Si aquí el ejemplo le diría, haga la promesa de compraventa, usted sabe que por la cantidad de 650,000 quetzales no va a pagar el 12% o el 3%. Usted sabe que va a pagar el 50 quetzales de materia fiscal por el testimonio, porque es una promesa de compraventa. Pero en este caso, si es la primera compra, usted sabe que paga el 12%. Es por eso que aquí les puse 650,000 dividido 1.12 por el 0.12. Realmente en el futuro usted la misma aplicación de Claraguate se lo va a calcular, no tenga pena. Y aquí le aparece que es 580,357.14 el valor sin el IVA, pero de ahí viene, cuando usted ya le quita el IVA, viene 580,357,357 quetzales, .14 por el 0.12, le da el valor total del impuesto, que sería 609,000 quetzales, 642.86 quetzales. Ahora sí, ¿cómo quedaría el primer testimonio? Es primer testimonio de la escritura pública número 7, de fecha 1 de octubre del año 2025, por el notario Diego Alejandro Lazo Armira. Y para ser entregado a la señorita tal, extiendo, porque entendamos, porque voy a extender, voy a sacar fotocopias, no voy a compulsar, número, firmo y sello en 3 hojas. Digamos que me ve 3 hojas, ¿no? Pero aquí voy a contemplar cómo se desglosan cada parte. Por eso pongo aquí lo siguiente. Siendo las primeras 2 de papel especial para fotocopias impresas de la siguiente forma. Tengo que contemplar cómo están impresas, porque recordemos que una copia fiel es lo siguiente. Esa es la escritura matriz. Pero yo cuando reproduzca, digamos, va, esa es la copia, esa es la escritura matriz. Y aquí termino la mitad. Y aquí inicio la número 2. La copia fiel es esto más la mitad de esto. No vamos a comenzar con la número 2, porque si comenzamos con la número 2 y sacamos todo a la reproducción, a todo el testimonio o a la escritura matriz, no sería copia fiel. Ahí estaría erróneamente mal hecho. Es por eso que pongo la siguiente forma. Impresas de la siguiente forma, de la primera de ambos lados y la segunda de un solo lado, las que se reproducen fiel y exactamente de su original, y la tercera, o sea, son 3 hojas, las 2 de papel sellado de protocolos, que le saqué la reproducción, más la tercera, que es una hoja de menor valor de papel bond, que la presente hoja de menor valor, donde, palabras mágicas, hago constar que el impuesto correspondiente al valor agregado se hizo mediante factura electrónica número tal de la serie tal por la cantidad de 69,642 quetzales con 86 centavos de fecha 21 de octubre del año 2024. Aquí hay una tercera fecha. Usted tiene que estipular en qué fecha se pagó el impuesto. No es como el testimonio especial que usted se lo ponía a la fecha que faccionó la escritura pública, más la segunda fecha que usted extendió o compulsó el testimonio. Aquí tiene que poner todavía una tercera fecha, que es la fecha donde se pagó el impuesto fiscal. Ahora sí, todos contemplémonos en la ley de valor la ley de IVA en el artículo 56. Ahí aprendemos de que las personas que se dediquen a vender, ya sea bienes inmuebles como apartamentos o casas o lotes como colonias o como residenciales, deberán extender las facturas
porque si fuera una persona que no se dedica a los bienes inmuebles y raíces, podrá extender mediante especie fiscal a un notario o a la otra. De ahí viene, usted tiene que poner donde es la entidad que emitió la factura, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del decreto 27-92, ley del IVA del Congreso de la República de Guatemala, el día donde dije cuándo, el día que se extendía el testimonio o la razón de la forma de la reproducción. Y bueno, ya solo para concluir, me gustaría terminar la siguiente exposición con esta siguiente frase. Todos pueden ser maestros, pero no todos pueden enseñar. Y abajo les dejé mi código de mi Classroom, por si algún día quieren aprender o se quedaron indagados con la materia. Realmente traté de avanzar y abarcar lo más importante, porque créanme que estamos en contra del tiempo. Es por eso que les dejé mi Classroom ahí hay material de Derecho Notarial 1, Derecho Notarial 2, 3 y 4. Y finalmente, pues espero que les ayude. Yo soy Diego Alejandro Lazo Armida y pues espero verlos en un futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Compañeros, Gracias. llegamos a la etapa de preguntas. Daremos un tiempo prudencial de 10 minutos. Les recordamos mantener siempre el respeto ante todo dentro de esta llamada y pueden realizar sus consultas utilizando la reacción de levantar la mano aquí en Google Meet y con el orden que aparezcan se les irá otorgando el uso de la palabra. Muy buenas noches, compañero. Agradecido por todo. En serio, mil gracias. Dios les bendiga y por mí todo está bien. Gracias. Muchas gracias, compañero. Compañero Obdulio, tenés el uso del micrófono. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto saludarlo. Diego, ahí solo con una cuestión que usted mencionó con respecto a los timbres notariales. Mencionó que no es importante, no es tan relevante colocarlos ya sea en la primera hoja del testimonio o en la razón. ¿Qué tal, Lick? Fíjese, buenas noches. Fíjese que en la práctica realmente, si él tiene el testimonio especial, cuando uno lee la normativa, establece que deberá pegar los timbres notariales en la primera hoja del testimonio. En la práctica yo me he dado, pues yo mismo lo he hecho, he pegado los timbres notariales, ya sea en la primera hoja, en la segunda, o ya sea donde se la razón, y siempre y cuando yo compre el impuesto notarial, me lo han aceptado, ¿verdad? En la práctica, ya la ley, ya sea en la teoría, establece otro, pero creo que realmente el Colegio de Abogados y Notarios, a través del organismo judicial, como son docentes encargados de ver que se pague el impuesto correspondiente, creo que realmente no le ponen mucha importancia, porque he visto que compañeros no han pegado ni siquiera los timbres notariales, se lo han aceptado, pero más bien eso se lo pone la importancia del Colegio de Abogados y Notarios para el impuesto correspondiente, porque como recordamos bien que en el timbre notarial es cuando nosotros como notarios compramos más, mientras más timbres compremos, siempre cuando aplicamos el protocolo, nos da la razón de la jubilación. El organismo judicial, a través del archivo general de protocolos, no se pone realmente a ver si se pagó el timbre notarial, siempre y cuando se respeten los requisitos de fondo y de forma. Pero siempre y cuando es bueno aceptar comentarios, y créanme que algunos creen que sí realmente se debe colocar en la primera hoja de testimonio, o se piensan que se pone en la segunda, pero la teoría y la práctica siempre hay del dicho al hecho, siempre hay un trecho, ¿verdad? Sí, efectivamente, en la práctica resulta ser diferente. Sí. Pero más que todo, yo lo mencionaba, quería hacer una aportación en base a la experiencia. Pues yo he presentado testimonios especiales y el tema aquí está de que pues hay momentos en los cuales uno se topa con, pues a los del colegio le ayudan a uno y le dan el sello y preséntelo, pero ya los del archivo sí le dicen a uno es que no va pegado como establece la ley. Eso sí, así yo quiero hacer la aportación de que pues, siempre hay que apegarnos un poco más a la norma. Igualmente, en los primeros testimonios a mí me ha pasado que pues si no se pega, por ejemplo, en una sociedad anónima,
cuando haces el primer testimonio social anónima y se presenta el registro mercantil, si no pegamos los timbres en la primera hoja, algunos que son muy quisquillosos sí no lo pueden rechazar, al igual que inutilizar los timbres. Si dañamos, por ejemplo, por medio de la perforación, dañamos el número de serie o el valor, también no lo rechazan. Otra cuestión que he visto también en la práctica, el RERAE, Registro de Adquisiciones del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, perdón, es la entidad que he visto yo más exquisita, más quisquillosa con respecto a las formalidades, porque ahí, aunque no se vea el número el número de serie de algún timbre, no se utilice de manera correcta, vaya alguna tilde, se lo pueden a uno rechazar. Entonces, es solo la aportación de que tratemos siempre la manera de colocarlos donde Sí, de establece la ley. ¿verdad? Y créame que siempre y cuando eso es realmente más cuestión del operador, ¿verdad? Porque hay operadores realmente que sí son, que aunque se haya pagado el impuesto, son más apegados a la normativa, y hay otros operadores que, aunque sí se cumplieron los requisitos de forma de fondo y de forma, mientras siempre y cuando se pague el impuesto, realmente sí no le ponen mucha importancia a eso. De igual manera, creo que es de mucha importancia su comentario, porque siempre y cuando hay que saber y apegarse a la normativa, ¿verdad? Sí, siempre es criterio del que lo califica, porque algunos le dicen, ahí está, o sea, son muy relajados, otros sí, como le digo, Otros sí, créanme que me han pasado. qué horrible, la verdad. Pero pues ahí, gracias por el espacio. No, usted, muchas gracias por haber comentado, créanme, lo admiro mucho, muchas gracias. Compañera Silvia Girón tiene el uso de la palabra. Buenas noches, licenciado. Con una consulta en relación esta sería en base a las hojas de protocolo. Fíjese que yo he tenido duda con relación a la numeración de la hoja anverso y reverso. Si el mismo número, por decir algo, pongo el 0001 en el anverso, tendría que ser el 0001 en el reverso. Ajá, sí sería. Usted coloca, permítame, creo que solo voy a parar un poquito mi cámara. Ahorita en derecho notarial 4 estamos llevando a cabo un protocolo que lo permita cambiar la cámara solo para poder levantarme, ¿verdad? Y poder enseñarle cómo es de que se debe, en la hoja de publicidad del protocolo, usted debe hacerlo. Si se da cuenta aquí, aparece el número correlativo, aparece el número de orden. Y atrás también aparece el mismo número de orden, porque es el anverso. Aquí comienza como 001, con lo que usted decía, y atrás el 001, ¿verdad? Y siempre el número de registro, que también tiene que este número de registro no aparece en el lado anverso, pero en la siguiente hoja de publicidad de protocolos debe aparecer, que en la siguiente hoja sería el 00 número 2, ¿verdad? Así sería, ¿no? Ya, licenciado, si le comprendí bien, licenciado, o sea que en el anverso y reverso sería 0001 y en el número de registro también tendría que ser 0001 de la hoja. Pues cuando usted va y compra ante la administración tributaria, siempre va a variar, pero si usted está llevando a cabo su papel de su protocolo de juguete o el protocolo ya sea de manera clínica, siempre debe llevar la secuencia de la misma, ¿verdad? Si en el número de registro empieza con el 0001, en la siguiente hoja de papel se lleva el protocolo, debe iniciar con el 0002. Y así el correlativo siempre es el mismo número del correlativo, tanto como en el lado de enfrente como en el lado de atrás. Gracias, licenciado. Y una última pregunta en relación al folio. El folio, las hojas se ponen al lado de donde está anverso y reverso o un poco más arriba para foliar. Aquí. Bueno, en la práctica yo he visto que muchos notarios la colocan aquí. Entonces, en la siguiente también, así como esto sería la hoja número 1, en la siguiente sería la número 2, ¿verdad? Si es por hoja. Sí, es por hoja.
Porque mira, aquí mira que está el número 1, ¿verdad? Sí. Y aquí está el número 2. Siempre es por hoja. Ya cuando usted haga su índice del testimonio del protocolo, usted debe colocar ahí realmente dónde está contemplado cada contrato. Si en la hoja número 1 a la 2 está regulado el contrato número 1, que sería el número de orden, y en la hoja de la número 2, del lado de atrás, usted inició aquí, usted debe poner 2B, que sería 2 volteado o 2 reverso. Así sería. Ya en el testimonio del índice. Sí, ya comprendo. Ahí estaría, licenciado, le agradezco la información. Feliz noche. Muy amable. Compañero Alexander Federico, estás en el uso de la palabra. Gracias, licenciado, muy amable. Licenciado, buenas noches. Yo con una consulta con respecto a lo que es la protocolización. Por darle un ejemplo, si fuera un acta de protocolización sobre acta de matrimonio, por ejemplo, entre sus obligaciones posteriores, ¿es fundamental el primer testimonio o solo el testimonio especial? No. Si nos miramos bien, si es bien cierto, el artículo 101 del Código Civil nos establece que debemos protocolizar el acta de matrimonio, cuando mandamos a hacer solo la protocolización, debemos remitir solo el testimonio especial. Sin embargo, si hay capitulaciones matrimoniales o cuando una persona extranjera se casa con un ciudadano guatemalteco o con una ciudadana guatemalteca, eso sí debe contemplar en el instrumento público. ¿Y qué pasa cuando se hace la capitulación matrimonial? Se hace tanto como el testimonio especial como el primer testimonio. ¿Por qué? El testimonio especial va dirigido al archivo y el primer testimonio va dirigido hacia el Registro Nacional de las Personas. Pero sí, cuando usted vaya a protocolizar un acta notarial de matrimonio, tal y como lo establece el artículo antes mencionado, sí debe mandar el aviso. No solo debe mandar el aviso del testimonio especial, que sería el testimonio, ¿verdad? También debe mandar el aviso de protocolación, que ese, si no lo envía hacia el Archivo General de Protocolos, en los 10 días hábiles incurre en multas de igual forma. Ok, excelente, licenciado Diego, muy amable, gracias. Compañera Magda Patrona, estás en el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo a mí me quedó bastante claro cómo se debe de calcular lo que es el impuesto, pero me surge duda al momento de colocar los timbres. Por ejemplo, si yo me vendí un bien inmueble en 400,000, vengo y multiplico 2,000 por 400,000 quetzales. Luego lo divido dentro de 1,000 y el impuesto que me dé, ¿cómo hago para calcular qué timbres debo de colocar? Teniendo en cuenta que no puede ser más de 300 sin impuesto. Usted está hablando sobre el testimonio especial, ¿verdad? Sí, el testimonio especial. Usted debe calcular el impuesto sobre el 2 por millar, pero si se recuerda bien lo que había dicho al principio de la llamada, de que si usted multiplica 450,000 quetzales por el 2 dividido 1,000, usted debe siempre y cuando seguir la jerarquía. Esa es una fórmula, usted puede hacer conforme usted le guste la calculación del testimonio especial. El impuesto notarial, ¿verdad? Si usted viene y multiplica 450,000 por 2, le da 900,000 quetzales. Sin embargo, dividido 1,000, le da 900 quetzales. Sin embargo, si usted se recuerda bien en la normativa, le establece que en el artículo 3, numeral 2, usted no va a exceder ni de los 300 quetzales, ni un quetzal, ni va a bajar de un mínimo de un quetzal. Entonces, usted viene y usted calcula 900 quetzales, por mera lógica, usted debe entender de que realmente debe colocar 300 quetzales en materia notarial. Aún así, se haya excedido los 300,000, ¿verdad? No sé si resolví la duda. Serían, por ejemplo, 3 timbres notariales de 100. Sí, ¿Correcto? o usted puede también pegar 30 timbres de 10 quetzales, o pegar 60 timbres de 5 quetzales, o pegar 300 quetzales en timbre de un quetzal, ¿verdad? Siempre de acuerdo. El impuesto notarial no hay, pero creo que el caballero Victorú... Gracias, licenciado.
la mano levantada, ¿no? Sí, adelante, compañero Víctor. Estás en el uso de la palabra. Bueno, que tengan todos buenas noches. Créanme que ha sido una gran presentación. Los felicito. He visto la cantidad de personas que han estado en sintonía de la misma y pues sí, fue un número considerable y muchas personas pues que despejaron muchas dudas. Yo no tengo preguntas al respecto, solo tengo nada más algo que manifestar si tal vez de repente puede ayudar en algo. Como les decía, antes que nada, pues mis más sinceras felicitaciones porque preparar una clase de estas, no es fácil. Hay que estudiar la ley. Hay muchas leyes alrededor, ¿verdad?, que giran en torno al código notariado. Bien lo decía el expositor, gira la ley del IVA, la ley de gira la ley del ¿cómo se llama? Papel especial sellado para protocolos, gira alrededor, tanta normativa que gira a su alrededor. Entonces que ya prácticamente se me han olvidado. La exposición, reitero, fue muy buena. Las preguntas que han hecho los compañeros son muy buenas, muy buenas. Yo me recuerdo cuando estudié la carrera, porque sí, la cerré, ¿verdad? Recuerdo cuando la cursé, pues ojalá hubiera tenido esa oportunidad de tener a alguien de que me despejara las dudas. Y esas dudas que han expuesto los compañeros y han sido despejadas es la que todos tenemos y nos ayudan a cada vez ser mejores profesionales. Les voy a contar una anécdota nada más así brevemente porque me voy a ir al punto principal y porque quiero darle la oportunidad a otros compañeros. Cuando a nosotros nos dieron la clase en aquel tiempo ¿cómo se llama? Lógica jurídica, creo que se llamaba la clase. No sé si existe todavía. Entonces, nos hacen la pregunta en el examen, ¿en qué consistía el timbre forense? Y a quién preguntarle, y dónde estaba eso, y cómo, ¿verdad? O sea, si eso está regulado en otras leyes que no estábamos viendo en ese momento, pues uno le preguntaba al otro compañero y dice, de plano son los timbres que lleva posiblemente las actas que se van para pedir a los muertos en el cementerio. Imagínense hasta dónde nos llevó nuestra ignorancia. Pero para eso están ustedes, para poder apoyar a uno y despejar todas esas dudas. Felicito a todos, reitero, a todos los compañeros que han hecho las preguntas y se les ha resuelto en forma concreta. He seguido la clase desde el principio hasta este momento. Solo quiero hacer una exhortación, porque la clase estuvo muy buena y a mi criterio vale la pena que la hayan escuchado todos y que se hayan quedado hasta el final. Tal vez los exhortaría para que preparen una clase sobre documentos provenientes del extranjero, o mejor dicho, también podría ser, ¿verdad? Documentos provenientes del extranjero, su protocolización, forma de extender el testimonio, depende de qué sea, ¿verdad? Y también los exhorto para que preparen una clase de documentos faccionados en el extranjero. Se lo digo porque son preguntas que le han hecho a uno y uno se queda en el aire. Y no es lo mismo que se lo expliquen a uno en una forma clara, sencilla, que se lo expliquen en una aula donde el tiempo apremia y hay muchos alumnos y uno no tiene la facultad para poder preguntar. Son cosas que ustedes van a vivir en el día a día y van a vivir en cada momento, porque les voy a hacer el otro comentario ya para finalizar. Perdonen si me he extendido. Es de que dice uno, bueno, me fui a Estados Unidos, me fui a Europa, me fui a Sudamérica, me fui a cualquier parte del mundo y me pidieron allá que hiciera un documento. Si ustedes saben perfectamente
que si el documento va a surtir efectos acá en Guatemala, lo podemos hacer. Pero ¿qué se necesita para hacer ese documento? Se necesita, pues, obviamente, que pidamos, que demos el aviso al Archivo General de Protocolos. Se necesita, ¿cómo hacemos ese documento en el extranjero? ¿Cómo lo venimos a faccionar acá? ¿Cómo lo venimos a protocolizar? ¿Qué impuestos paga? ¿Cómo lo extendemos? Entonces, solo es una exhortación y es una manera de que nos puedan ayudar a muchos compañeros a despejar muchas dudas, y es una forma también de incentivar el derecho notariado, que todos sabemos que es otra materia, mejor dicho, no es otra materia, sino que es otra carrera más, porque si nos vamos al sistema anglosajón, recordemos que notario es diferente a abogado. Entonces, por lo tanto, acá en Guatemala tenemos 3 carreras en uno, ¿verdad? Licenciado, abogado y notario. Entonces, mis más sinceras felicitaciones, lo reitero y los exhorto, ¿verdad? Y no sé qué opinan los demás compañeros que estuvieron en la reunión del día de hoy, que para mí fue muy excelente. Los felicito nuevamente porque prepararse para este tipo de ayuda que nos brindan a todos no es fácil. Que pasen buenas noches, se me cuidan, bendiciones. Muchísimas gracias por sus comentarios, compañero Víctor. Lo tendremos en cuenta y si nos deja su número de teléfono ahí en el chat, se lo agradecería muchísimo. Y bueno, compañeros, por temas de tiempo, este repaso ha llegado a su fin. Agradecemos sinceramente a cada uno de ustedes por haberse conectado y formar parte de esta sesión. Les recordamos mantenerse pendientes de las páginas oficiales de IDEA en Facebook, Instagram y TikTok, donde constantemente se estarán anunciando nuevas actividades, conferencias y repasos, siempre con el objetivo de fortalecer su desarrollo académico. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y su tiempo. Feliz noche y que Dios los bendiga a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, mi amables. Que tengan muy buena noche a todos y cada uno de ustedes. Gracias por asistir a este repaso y muchas gracias al licenciado Víctor Lazo por sus palabras. Estamos muy contentos de que les haya sido muy útil para su próximo segundo examen parcial y asimismo para su vida profesional. Sin más preámbulo, pasen todos y cada uno de ustedes una muy buena noche y éxitos de la siguiente semana.